El fin del litio, del oasis energético al espejismo verde. Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de una serie de 3 piezas para poder pensar el objetivo de discutir juntos y juntas el fin del litio, discutir los imaginarios verdes que se tejen en relación a este recurso estratégico y sus potencialidades para poder conformar la base de una transición socioecológica justa en nuestra región. Y para conversar de estos temas y como introducción a estos temas, la pregunta central del primer podcast es ¿por qué el fin del litio? Y para esto vamos a conversar con 2 integrantes del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Están aquí Martina Gamba y Bruno Fornillo. Martina es licenciada en Química por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña también como investigadora del CONICET. Y Bruno Fornillo es historiador por la UBA, doctor en Ciencias Sociales y en Geopolítica por París 8, también investigador del CONICET. Y esta pregunta central de el fin del litio tiene al menos 2 acepciones o 2 maneras de ingresar al tema, que es pensar el fin como el punto de cierre, como un punto final, como ponerle un punto final, y el fin también como objetivo que puede tener este recurso energético. Para comenzar, Bruno, quizás tenemos que hacer un trazado sencillo de entender qué es el litio, dónde lo encontramos y en qué posición se encuentra la Argentina con respecto a este recurso. Bueno, el litio es un elemento químico, hoy por hoy sirve fundamentalmente para las baterías que se usan en la electromovilidad y que son centrales para el almacenamiento de energía renovable. En un futuro esto crecerá de manera significativa y fundamentalmente en la Argentina lo que existe es una reserva muy importante, del mismo modo que en Bolivia y en Chile, y por eso se constituyó lo que suele llamarse el Triángulo del Litio. Es decir, tenemos una cantidad del recurso realmente importante. El problema ahí está en la extracción, el tipo de empresas que dominan en la Argentina la explotación del recurso. Hay 50 proyectos, hay 2 en operación, pero no por casualidad hay 50 proyectos. Básicamente, la Argentina está dando grandes facilidades económicas, ambientales y políticos sociales para que se instalen empresas transnacionales que extraigan el recurso y lo lleven a los países centrales y de alguna manera allí se realice la transición energética, de modo que estamos de alguna manera financiando la transición energética de los países centrales y nosotros vendiendo nuevamente los recursos y comprando productos terminados. Hay una gran complejidad también, que muchas veces pensamos que está bueno el cuidado del medio ambiente, reducir el impacto socioambiental, y a la vez tampoco estamos demasiado acostumbrados a poder rehusar ciertas cuestiones de nuestra vida cotidiana, y ahí la gran tensión, sobre todo cuando pensamos en la vida de los centros urbanos, donde cada vez más utilizaremos litio para las baterías de nuestros teléfonos celulares, para la electromovilidad en los autos y demás, ¿no? Entonces, ante eso que aparece como una posible salvación para la Argentina, incluso la sensación de que estamos ante un oro blanco, una suerte de Emiratos Árabes, pero en América Latina con un nuevo recurso, nos aparece esta complejidad de cómo ponerle un fin al litio en este sentido de fin de finalidad, cuando lo que aparece es justamente una posible salvación. Y sin embargo, ustedes sostienen desde el grupo, pensemos la idea de ponerle un punto a esta idea de que el futuro está en esto, ¿no? Bueno, totalmente. Nosotros hace 10 años que estamos en esto y constantemente aparecieron siempre los imaginarios de que el litio era lo que venía, el futuro, ¿no? Todo el tiempo. Y hoy explotó esa imagen, de la idea de que va a ser lo que viene. Y entonces nos parecía que nos permitía pensar y darnos un espacio para pensar, más allá de lo que es la cuestión del día a día, decir, bueno, no, más bien pensemos que puede existir un fin del litio, ¿no? Rompamos un poco, interrumpamos la idea de la imagen de qué es el futuro que va a venir. Quizás hay un fin del litio. Y nosotros pensamos que la idea del fin podía darnos el pie para una serie de sentidos que creemos que son importantes subrayar en un punto. Porque efectivamente hoy transitamos lo que es el fin de la era de los combustibles fósiles. O sea, todo lo que es el petróleo, el gas y el carbón realmente están yendo hacia su declive, hacia su ocaso, ¿no? Entonces,
evidentemente es precisa de alguna manera una transición energética de cierto peso, pero lo que claramente se vio el año pasado en torno a la pandemia es el fin de todo lo que es esa sociedad compleja, por un lado. Pero por otro lado, también hay un fin de lo que tiene que ver con la invisibilidad de las consecuencias del cambio ambiental global. Yo creo que esa es la novedad, ¿no? O sea, me parece que eso es lo más interesante. Es decir, que lo acuciante y lo necesario de una transición socioecológica, de una transición energética por fuera de las corporaciones, es hoy la visibilidad más grande y el horizonte que se abrió luego de la pandemia. La pandemia nos situó en lo que Noemí Klein llamó como una especie de portal. Me gusta la idea de portal, está buena, porque es como si hubiese un pequeño atisbo muy menor por el cual pudiésemos pasar. Pero para pasar por ahí hay también que saber qué se terminó. Y entonces lo que se terminó justamente es el mundo fósil. Lo que se terminó también es el capitalismo gris. O sea, ahora el capitalismo es deliberadamente verde. Las mayores rentabilidades y las mayores potenciales acumulaciones y las inversiones más innovadoras en un punto están volcadas hoy hacia la transición energética. Por lo tanto, el capitalismo lo que hace es reciclarse. Siempre se recicló, nunca inventó nada en particular y siempre, de alguna manera, tomó las ideas de la vida social creciente y ahora va hacia eso, hacia una transición que quiere, de alguna manera, mercantilizar, ¿no? La idea es que el capitalismo verde está ahora yendo hacia lo que son las nuevas energías renovables. Nosotros hablamos de acumulación por desfosilización y creo que es una linda idea para pensar en términos de energía. Entonces también se terminó ese capitalismo. La Argentina, de hecho, vive en un capitalismo añejo, ¿no? Casi más con el imaginario del 45, un nacionalismo popular que todavía no logró de alguna manera reciclarse de manera realmente fuerte. Pero también lo que veíamos era como una suerte de fin respecto de lo que vino pasando con el litio en la Argentina en los últimos años. O sea, en la Argentina, según el Código Minero neoliberal y la Ley de Inversiones Mineras neoliberales que sigue primando, dio pie a la aparición de miles, de muchas empresas constantemente internacionales queriendo explotar la materia prima, con grandísimas ventajas económicas, ambientales, sociales. Y lo que vemos hoy es que eso tiende a expandirse, que eso tiende a favorecerse, a facilitarse. Y no hay un cuestionamiento sincero, fuerte, rotundo de ese tipo de extracción. Y por lo tanto, ahí hay un fin, ¿no? La Argentina debe terminar con la expansión minera tal cual la conocemos hoy en día y debe crear radicalmente otro tipo de cosas. Y a su vez hay una cuestión, ¿no? De llamar la atención de la necesidad fuerte de que si vamos a pensar en una transición energética, los tiempos cada vez son menores. Hace 10 años teníamos unos tiempos, ahora tenemos menos tiempo. Es decir, China piensa en implementar una civilización ecológica de acá al 2050, 2060 y piensa descarbonizar su economía, cosa que muy posiblemente va a hacer. Y para eso tiene un caudal impresionante de producción tecnológica en todo el nuevo paradigma energético, llámese paneles solares, molinos eólicos y baterías de litio. Por lo tanto, corremos el serio riesgo de quedar rezagados en el patrón tecnológico naciente y por lo tanto que se geste una suerte de neodependencia. Entonces también ahí hay un fin que nos está persiguiendo, ¿no? La absoluta necesidad de adentrarnos en la nueva tecnología. Hablabas de un modelo desarrollista que también está llegando a un final y necesita una suerte de reconversión. Ahora ya hablemos de modelos neoliberales extremos o hablemos de proyectos más de tipo desarrollistas nacionales y populares. Siempre la atención cuando se piensa en el impacto socioambiental existe, ¿no? Cualquiera sea las formas que adopten los gobiernos, hay algo que no logran resolver con respecto a la huella socioambiental del tipo de acumulación que necesitan para el desarrollo capitalista, ¿no? Acá parece haber como una suerte de trampa sin salida. Absolutamente. No logran resolver la cuestión ambiental, pero a su vez no logran ver que la cuestión económica hoy está imbricada de manera directa y absoluta con la cuestión ambiental. Y lo que vemos cada vez más fuertemente es que prima en la Argentina la existencia de grandes corporaciones,
de grandes empresas. Son 200 empresas las encargadas del 70% de las exportaciones. A su vez, son las encargadas de obtener divisas, son quienes obtienen las divisas, y ellas son las que sostienen un modelo de acumulación que está centrado en la extracción de materias primas. Por lo tanto, expandir la frontera de extracción de materias primas es a su vez expandir la capacidad de poder y de negocios de esas mismas empresas, que son quienes no tienen ningún interés por el tipo de negocio que desarrollan de reinvertir los capitales en función de un desarrollo capitalista tradicional, en el sentido de que nunca se constituyeron como una clase dirigente clásica, como puede ser, por ejemplo, la burguesía italiana, francesa, alemana o china. Por lo tanto, el verdadero enemigo no es el movimiento socioambiental, que es quien en realidad está ofreciendo las alternativas reales, sino que llegó la hora de que el movimiento neodesarrollista o antiguamente desarrollista es quien brinde las alternativas, que eso contenga las cuestiones económicas y ecológicas de manera firme y segura, y a su vez ataque a quien hay que atacar, que son esas corporaciones las responsables de la desigualdad y el desastre ambiental. Ahora, desde el grupo ustedes vienen pensando también alternativas, no únicamente diagnósticos. Y aquí aparece la otra idea de fin. No el fin como lo expresó Bruno hasta ahora, de las cosas que están llegando a un punto final, sino el fin como objetivo, Martina. Y en este sentido, entonces, preguntarte cómo se puede pensar el litio de una manera que no nos ponga en una posición plenamente integrada a los preceptos de las empresas transnacionales, ni tampoco, por otro lado, en una mirada apocalíptica total donde hay que dejar todo tal como está y que no hay manera de ver qué hacer con ese recurso. ¿Cómo caminar entonces ante este dilema? Bueno, justamente como la transición energética, tal como venía explicando Bruno, se trata de un proceso que vienen impulsando los países industrializados y grandes empresas transnacionales en el marco de un capitalismo donde prevalece la especulación financiera por sobre las actividades productivas. Los desafíos que tenemos los países de América Latina es justamente cómo hacer que esta transición energética no implique más pobreza, más despojo y que pueda, por el contrario, suponer un nuevo paradigma de desarrollo que sea justo y que sea inclusivo. En ese contexto, digamos, los desafíos son amplios. Es necesario, por ejemplo, revisar el marco normativo que rige la actividad litífera, que es el mismo que rige toda la actividad minera en nuestro país. El Código de Minería define al litio como un mineral ordinario, como un mineral de primera categoría, y esto contradice inclusive una ley del año 1997, la Ley de Actividad Nuclear, que es una ley nacional, y que define que el litio como material fusionable debe estar bajo el dominio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto se viola abiertamente. Entonces, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Después de 10 años que cuando el Estado Nacional empieza a prestar atención a la cuestión litífera, que es cuando se instala la segunda empresa productora de litio, ya hemos visto cuáles son los impactos ambientales que tiene esta actividad. Por lo tanto, no podemos intentar resolver los grandes problemas estructurales de nuestro país repitiendo recetas que son las que nos han traído hasta aquí. En ese sentido, como hay algo que se pensaba hace 10 años cuando se empezaba a prestar atención a la cuestión litífera, por ahí más vinculado a los planes de ciencia y tecnología, en ese momento se pensaba que era posible hacer todo el proceso del salar a la batería. Hoy sabemos que eso es muy difícil. Hacer el proceso del salar a la batería implicaría, por ejemplo, desarrollar celdas y cátodos, que es lo que está dentro de la celda, que es lo que está dentro de la batería. Y hoy vemos que la concentración de empresas que dominan el mercado, tanto en relación a las celdas como en materiales catódicos, es muy grande y está concentrado principalmente en China, Japón y Corea. Son apenas 5 empresas las que dominan el mercado de materiales catódicos en más de un 50%, y son 7 empresas las que dominan el 81% de la producción de celdas, entre ellas las empresas Samsung, BID, Panasonic, LG, etc. Entonces, incorporarnos con tecnología nacional en estos sectores es muy difícil porque tienen una alta barrera de entrada, implican desarrollos tecnológicos súper complejos y por lo tanto hay que buscar otras alternativas justamente. En ese sentido vemos que hay otra etapa de la cadena de valor de litio que tiene que ver más con el ensamblaje de baterías y que en particular
pensando en la electromovilidad, que es algo que va a venir, digamos, y en funciones estacionarias, como podría ser en el marco del programa PERMER, que es el que abastece de electricidad a las zonas rurales. Entonces, ¿qué nos posibilitaría? Podríamos insertar tecnología para dar respuesta a estos dos sectores específicos. La industria automotriz, que sabemos que es amplia en Argentina y que hoy tiene gran parte de sus elementos, digamos, tiene que estarlos importando. Entonces, desarrollar baterías podría recuperar esas industrias que se viren hacia la industria hacia la electromovilidad, que sustituyan importaciones y que no desaparezcan, ¿no? Cuando se instale la electromovilidad. Pero más que eso, más importante aún y más que insertar baterías nacionales en un mercado mundial, es que esas baterías puedan dar respuesta a un proyecto de transición energética popular. Porque no puede, digamos, pensar en la industrialización del litio y que eso vaya en paralelo con una profundización en el extractivismo, en el despojo, etcétera, no es a lo que apuntamos. En cambio, una transición energética justa y popular implicaría que estén todas las voces contenidas en un espacio como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Litio, que es algo que desde el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio venimos proponiendo. El foro se ha constituido a principios del año pasado y una de las propuestas es esta, ¿no? La de una Comisión Nacional de Litio donde estén todas las voces, las comunidades, el sector productivo, el sector científico, sin una jerarquía de voces, que sea un espacio democrático, que sea un espacio vinculante y que desde ahí se definan los planes, las políticas, se minimicen, también se piensen alternativas para minimizar los impactos ambientales y en ese sentido es muy importante, digamos, reconocer que Argentina ha constituido en los últimos 10 años un sistema científico muy importante con más de 300 investigadores en todos los aspectos que van desde métodos alternativos de extracción de litio hasta estudios en geopolítica y en física nuclear, ¿no? Entonces, pensar y disputar hacia adentro del Estado una estrategia y una proyección que dé respuesta a las demandas populares, a los sectores del movimiento campesino indígena, a los sectores de la economía popular, a los sectores de las fábricas públicas que también necesitan hoy reconvertir sus procesos y actualizarse en este nuevo paradigma energético. Ese es, creo, el verdadero desafío. Bruno, te veo anotando cosas, te veo mirando al futuro también para poder sumar a algo de lo que decía Martina. No, completamente de acuerdo. Anoté que estaba completamente de acuerdo con que hay un propósito que es dejar de pensar en el productivismo corporativo en base al crecimiento de un PBI que finalmente deja un derrame para planes sociales que finalmente hay que pensar también si no son modos de control. Y empezar a pensar realmente en el bienestar de la población y de la sociedad como núcleo de la diagramación y el diseño del modelo de país y de desarrollo, ¿no? Creo que hay una tarea pendiente, que es decir y preguntarse, bueno, ¿qué país queremos? ¿Cuál es el proyecto de país? No está claro eso. Dicho esto, ahora hay cierta preocupación porque uno ante el diagnóstico lo que tiende a pensar es estamos ante un modelo actual con respecto al litio, básicamente neocolonial, ¿no? Difícil de pensar pasos adelante cuando se está tan atrás, si se quiere, en la situación actual de Argentina con respecto al litio y las empresas transnacionales, básicamente poniendo las reglas del juego para la extracción y dejando el impacto socioambiental. Bueno, es que cuando a nosotros y a nosotras nos preguntan eso, siempre hacemos una comparación de primer término que creo que sigue siendo absolutamente válida con lo que pasa en Chile y lo que pasa en Bolivia. En Bolivia es 100% control estatal y entonces ahí hay un proyecto estratégico. Uno puede decir mejor, peor, pero hay un proyecto, hay una voluntad de Estado en relación a la transformación. Y en el mismo Chile neoliberal, ¿no? El Chile neoliberal cobra un 40% de rentas, destina un 25%, 25 millones de dólares anuales a la investigación. No se compara con lo que hay en la Argentina,
25 millones de dólares anuales a las comunidades, que por supuesto este es otro ítem en particular que hay que discutir y problematizar, pero es una cantidad de renta, y un 25% del litio que se produce para el mercado interno. Es decir, ahí también, de alguna manera, el Chile neoliberal tiene una política. La Argentina es el único país que no tiene una política nacional, que a tientas muchas carteras llevan adelante de manera heterogénea y no articulada diferentes iniciativas, pero que no logran confluir y articularse en torno a un proyecto unificado, directo y a largo plazo. En todo nuestro derecho y en toda nuestra necesidad es tiempo de pensar también elementos para una transición prometedora en Argentina, una transición energética prometedora. Y en ese sentido vamos a escuchar a Pablo Bertinat. Pablo es ingeniero, docente e integrante del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN de Rosario y miembro del Taller Ecologista. Él justamente desarrolla algunos elementos, si se quiere, positivos o esperanzadores para pensar este tema. Pensar en la transición energética es pensar en un proceso gradual de cambio que permita superar las dificultades que presenta el sistema energético. En ese marco requiere acordar un diagnóstico, requiere acordar un lugar de llegada y los procesos, ¿no? Y en ese marco implica, por lo menos desde nuestra mirada, pensar que en el análisis diagnóstico que hacemos que tenemos un sistema energético fósil, desigual, concentrado, centralizado, conflictivo, opaco, neoliberal, mercantilizado. Y eso es lo que debemos cambiar en un proceso de transición energética, que es un proceso no único, hay muchas miradas sobre la transición energética. Nosotros hablamos de una transición energética popular que implique atacar todos estos temas, no individualmente, sino en su conjunto, y no en cuanto a solo a los objetivos finales, sino en cuanto al cómo se da este proceso. Y ese cómo está muy vinculado básicamente con sostener procesos crecientes de democratización energética, de disputa de la gestión del sistema energético. En ese marco, el planteo es el cambio del sistema energético entendido como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como especie, a nosotros con la naturaleza. Y tal vez las características principales que debiéramos acordar también es que es un sistema fósil, pero que es un sistema fósil además en un marco de límites planetarios, no solo a los recursos, sino a los sumideros, o sea, a la capacidad de la biosfera de contener los impactos. Y además es un sistema energético totalmente desigual, fuertemente desigual, más en América Latina, más en Argentina. En ese marco creo que hay que pensar algunas prioridades para la transición energética, ¿no? En primer lugar, el tema de la redistribución, cómo la energía puede ser una herramienta de redistribución de riqueza. En ese marco, el objetivo central de la transición energética es mejorar la calidad de vida de la gente. Para eso sirve la energía. Y en ese marco, creo que uno de los elementos centrales es pensar en la redistribución de la riqueza, que implica que algunos consuman menos y muchos consuman más y todos consumamos distinto. El segundo tema central me parece que tiene que ver con la deuda que tenemos aún en nuestro país de derogar todos los paquetes normativos, legislativos, regulatorios heredados de la década del 90 que configuraron un sistema energético en todas las áreas, eléctrica, hidrocarburos, etcétera, fuertemente mercantilizado, fuertemente corporativo, fuertemente empresarial y opaco. En ese marco tenemos claramente que derogar los paquetes de leyes del menemismo y poder pensar en una nueva normativa que dé cuenta de otras lógicas en este marco que decíamos de transición energética popular, de desfosilización, de redistribución, de desmercantilización de la energía. Esto requiere también pensar en cuáles son las mejores alternativas que tenemos en el país para pensar en un futuro energético con menos cantidad de energía utilizada, con menos cantidad de fósiles utilizados, y en ese marco debemos atacar sectorialmente. Debemos pensar en qué se usa la energía en Argentina y de qué manera podemos lograr mejorar la calidad de vida utilizando menos energía y de otra manera. En particular, rever los sectores productivos, ver cuáles son los sectores que más consumo de energía tienen,
poner especial énfasis en el transporte, que es históricamente uno de los principales sectores de consumo y tiene un sistema irracional de transporte asociado no solo a lo modal, sino también a las lógicas de distribución de mercancías en el país, las lógicas productivas en el país. Entonces, pensar en modificar el transporte, pensar en ubicar medios modales, pero además que las cosas circulen menos, es otra alternativa para pensar en procesos de transición energética. Pero claramente, pensar en procesos de transición energética implica profundamente discutir el modelo de gestión de la energía, no solo el de la propiedad, también el de la propiedad, pero no solo el de la propiedad, sino el de la gestión de la energía, en el sentido de poder realizar un proceso de gestión del sistema energético como tal, no solo en cuanto a la gestión de las empresas, sino a la gestión de los recursos, a la gestión del impacto sobre los territorios, a la distribución de los recursos energéticos, que nos permitan discutir participativamente a la sociedad, en particular a la sociedad en cada uno de sus territorios, cómo gestionar este sistema energético. La palabra entonces de Pablo Bertinat. Pablo es ingeniero, docente e integrante del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN de Rosario y miembro del taller ecologista en esa misma ciudad, poniendo sobre la mesa estos elementos para una transición prometedora en Argentina. Bruno y Martina, para cerrar, me parece interesante pensar si estas cosas que ponía sobre la mesa recién en lo que escuchábamos de Pablo, es algo que tiene diálogo con sectores del Estado y existen mesas de diálogo posible con el sector empresarial incluso, o es únicamente parte del imaginario necesario que ponen organizaciones sociales o sectores académicos. Yo creo que ahí es necesario reconocer que hay disputas, el gobierno no es una cuestión homogénea, me parece que hay un sector quizás más vinculado con un desarrollismo más neoliberal, que piensa que la única manera de salir de la crisis económica es con más extractivismo, pero también creo que hay otros sectores que están, por lo menos en relación al litio, vemos claramente cómo hay sectores que se oponen a la configuración de una política estatal, donde el Estado Nacional tenga posibilidades de planificar y de ejercer ciertas regulaciones, y hay otros que, por ejemplo, están promoviendo una ley para declarar el litio como recurso estratégico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una disputa y que tenemos que ser capaces, que el fin no sea sinónimo de abandonar las luchas, sino por el contrario, de construir una voz que pueda contener a los sectores, estos que mencionábamos, ¿no? Desde las comunidades locales, los sectores de la economía popular, las empresas públicas y los sectores de la ciencia y la tecnología que hoy estamos comprometidos con un desarrollo más inclusivo, igualitario, justo y popular. Bruno. Una acotación, porque pensando un poco en las alternativas que mencionaba Pablo y en las luchas que mencionaba Martina, hace 30 años más vivimos en un modelo de acumulación financiero, fundamentalmente. Esa es la lógica madre que da cuenta de cómo funciona la economía en términos estructurantes. El menemismo privatizó 19 represas hidroeléctricas. Parte de esas represas hidroeléctricas las compró Pampa Energía. Fue inversión pública y después se privatizaron y fue ganancia privada. Pampa Energía aumentó 600% su capitalización bursátil durante la época macrista. Esa ganancia extraordinaria que tuvo no redundó en reinversión productiva y energética, sino que fueron colocaciones financieras, deudas a corto plazo y fuga de capitales, ¿no? Fuga de capitales apalancada por un dólar barato financiado por una deuda externa en nombre del Estado argentino que hoy pesadamente, supuestamente, debemos pagar. Entonces, es un negocio increíble e inmejorable. Inversión pública en represas, privatización, ganancia extraordinaria, no inversión, colocación en el circuito financiero, obtención de rentas extraordinarias, con esas rentas, obtención de divisas que se convierten en deuda finalmente pública. Es decir, tenemos un
capital concentrado que hace toda la plata y deja la deuda en manos de todos. Por lo tanto, el verdadero enemigo son esas corporaciones, ¿no? La palabra de Bruno Fornillo y de Martina Gamba en este primer episodio de El fin del litio, del oasis energético al espejismo verde, ambos integrantes del grupo de geopolítica y bienes comunes. Con respecto a las articulaciones entre el sector financiero y las consonancias también con el dominio de la energía, invitamos a escuchar a Luis González Reyes, integrante de Ecologistas en Acción de Barcelona, en el micrositio rosalux-va.org, hablando justamente de este tema. En los próximos podcasts vamos a abordar la vida en las comunidades cercanas a las zonas de extracción de litio. Esto fue una producción de Fundación Rosa Luxemburgo, SEDI, Vaca Bonsai Colectivo Audiovisual y Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes.